Saludos y bienvenidos al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones en la naturaleza sobre la palabra de Dios. Hoy me encuentro en el monte de los Cerros de Alcalá de Henares y desde aquí donde estoy, en este banco, también me encuentro y tan a gusto, hace un poco de aire. Hoy es 1 de junio del 2024, estamos a poco de comenzar el verano. Os quiero hablar sobre la alimentación, lo que comía y vivía Jesús, el Hijo de Dios. En la palabra de Dios vemos que Jesús era Dios y también hombre. Era el único ser en todo el universo con dos naturalezas, la divina, pero por otro lado la humana. En la palabra de Dios, en el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es Dios hecho hombre, la segunda persona de la triunidad de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un ser que se manifiesta en tres personas. Y Él, en la segunda persona de la unidad de Dios, vino a ejecutar, a cumplir el plan de Dios para la salvación de la humanidad, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios en Romanos capítulo 3, pero Él envió a su Hijo para que a través de nuestra fe en Él, en lo que hizo en la cruz por todos nosotros, morir y derramar su sangre por los pecados de la humanidad, seamos justificados delante de Dios y estemos en paz con Dios, como dice en Romanos 5:1, justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él ahí, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres, se limitó. Hay un pasaje que lo voy a buscar, que está en Hebreos. Vamos al capítulo 2, dice la palabra de Dios, en el 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y en el 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y dice en el 4, en el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia de Jesucristo con nosotros, que Él nunca pecó. Entonces Él, en su condición humana, estuvo cansado, fatigado, tuvo sueño, en la barca lo vemos, estuvo cansado del camino, tuvo sed, a la mujer samaritana le pidió agua, y vemos en Mateo que al salir hacia Jerusalén, Él de Betania pues tuvo hambre y vio una higuera y se acercó, vio que no había fruto y la maldijo. Entonces ahí estamos viendo sus necesidades biológicas. El diablo le tentó en la primera tentación, después de 40 días y noches ayunando, le dijo que convirtiera las piedras en pan, y él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Porque el pan, desde el principio, en Génesis hasta el final, siempre está ahí presente en la palabra de Dios como un alimento esencial para la vida del hombre, ¿no? Lo que da el trigo y la cebada, de ahí se puede hacer pan. Entonces, para un poco ver en qué consistía la comida y la alimentación de Jesús, me vino a la mente lo que os estoy compartiendo, porque el otro día coincidí con una pareja, que uno era vegano y la otra persona era vegetariana, y todos estábamos comiendo de todo un poco en un acto en el que estábamos, y ellos pues estaban ahí pendientes de que les sirvieran su comida. Y me llamó la atención, ¿no? Porque hablé con ellos y les dije, bueno, pues que si una persona tiene una intolerancia está muy bien, pero el estar así, que cada uno somos libres de comer lo que queramos, entre comillas. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, ¿no? Pero yo eso lo veo, respetando a todo el mundo, como una esclavitud, ¿no? Si la Biblia dice que podemos comer de todo
con acción de gracias, y lo voy a buscar en Timoteo, dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 4 a partir del verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participásemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ¿no? Entonces todo lo que Dios ha creado es bueno. Ahora voy a ir al principio de cuando Dios creó al ser humano, pero también me viene un pasaje del apóstol Pablo en 1 de Corintios, lo vamos a buscar, 1 de Corintios capítulo 6, que dice así. Aquí está. Dice, siempre lo tengo presente en mi vida porque es bueno tener el equilibrio de la palabra de Dios en nuestro ser. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, no es bueno si todos los días estamos comiendo un cocido, bogavante o lentejas, sino que en nuestra vida tiene que haber un control y no abusar de las cosas, sino que nuestra dieta tiene que ser variada. Yo soy de la antigua escuela, donde digo que igual que una servilleta en hostelería, por mi profesión, cuanto menos se toque una servilleta, mejor, ¿no? Porque las manos tenemos bacterias y hay personas que las doblan, las ponen muy bonitas encima del plato, pero a mí eso no me gusta, porque a lo mejor antes han estado cogiendo cajas, sillas y todo, y tanto tocar la servilleta se queda ahí, ¿no? Si no se hace con unos guantes o con cierta higiene. Entonces os comento lo que os estoy diciendo, ¿no? Porque hoy tenemos leche entera, leche sin lactosa, leche con vitamina E, hay muchos tipos de leche, leche desnatada, semidesnatada, ¿no? Yo soy lo de toda la vida, las cosas cuanto menos se toquen, mejor, entera. Ahora, una persona por el colesterol o diferentes cosas tiene que llevar una dieta y tomar una leche, pues adelante, como personas que tienen intolerancia, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué tenemos que mejor castigar en nuestro cuerpo? A lo mejor para otros es una disciplina, pero yo miraba a estas personas y no las veía tan saludables para lo que estaban comiendo, ¿no? Todos allí comemos pescado, albóndigas, tortilla, empanadillas, y ellos estaban ahí pues con gazpacho, tortilla y una ensalada que se le preparó, ¿no? Entonces yo no los juzgo ni les critico, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero para mí eso es como una esclavitud, ¿no? Cuando vemos en la palabra que Jesús comía cordero, pescado, tomaba miel, vemos los higos, vemos en las bodas de Caná, asistió también a la cena que le preparó el fariseo Simeón, también vemos Mateo el publicano, que hizo un banquete cuando Jesús le llamó e invitó a otros publicanos, lo vemos en casa de Zaqueo, también en casa de la familia de Lázaro, Marta, María, su hermana, y Lázaro. Después de resucitar a Lázaro, le hicieron pues una comida, y le vemos ahí en la última noche que estuvo con sus discípulos, en la cena, en la Pascua del Cordero, pues que ahí tomabas cordero con la salsa, el pan, lo mojabas ahí en la salsa, las hierbas amargas, el pan sin levadura, para la fiesta de los panes sin levadura, y también la del Cordero esa semana era sin levadura. Vemos cuando a Jesús en la alimentación de los 5.000 le trajeron 5 panes y 2 peces. En el Evangelio según San Juan, que está en el capítulo 9, verso 6, dicen que los panes eran de cebada, porque dependiendo de la clase social, la condición, las personas más humildes, el pan era de cebada. Pero eso no fue un impedimento para que Jesús hiciera un milagro, porque para Dios no hay nada imposible. Está la imitación de los 4.000 que trajeron 7 panes y unos pocos peces. Entonces, en la vida de Jesús, el Hijo de Dios, vemos una alimentación, como él era de la tribu de Judá, era pues judío, pertenecía al pueblo de Israel, descendiente de Abraham, de Salomón, del rey David. O sea, él tenía un linaje, ¿no? Descendiente de Abraham, con el que Dios establece un pacto que forma un pueblo, el pueblo de Israel. Después del cautiverio de
Babilonia, es la tribu que vino en su mayor parte fue la de Judá, el reino del sur, pues ya le quedó el nombre de judíos a los del pueblo de Israel. Vemos después el rey David, Salomón, y es curioso, bueno, en la ley de Dios nos muestra, si vamos a Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio 14, está también en el capítulo Levítico número 11, que Dios cuando saca al pueblo de Israel, lo libera del rey de Egipto, Faraón. Entonces ese pueblo que Dios saca, que cruza el Mar Rojo, forma una nación y les da los 10 mandamientos, unas leyes, unos estatutos por los cuales se regiría esta nación, porque sería una nación santa, un pueblo apartado de todos los pueblos y santo como es Dios santo. Entonces Dios a este pueblo le da unas leyes y le dice lo que tienen que comer y lo que no, porque tienen que mantenerse santos y mostrar así su obediencia a Dios. Y está en Levíticos 11, ahí estoy hablando de la ley del pueblo que en el Sinaí, que Dios les da la ley, porque voy ahora a hacer un pequeño paréntesis. Cuando vamos a Génesis, al capítulo 1, en el verso 26 vemos, a partir del 27, dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo hizo. Esto fue en el 6º día, esto en el capítulo 1 de Génesis. Y en el 29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Es muy interesante estos matices en la palabra de Dios, cuando dice toda planta que da semilla. Las plantas están las que se reproducen sexualmente por la polinización, vemos ahí como las abejas, los insectos, al meterse ahí donde está el polen e ir a otras flores, pues van polinizando la planta. Y después están las plantas asexuales o vegetativas que no se reproducen por polinización, sino por una mistosis celular, donde una planta, de ahí, por ese proceso, sale una réplica idéntica de la planta que está en ese proceso. Por eso, cuando dice ahí en la palabra de Dios, tenemos siempre que leer y ver los matices, y dice aquí en el 29, toda planta que da semilla, no todas dan semillas. Entonces, los helechos, por ejemplo, pues no tendrían que alimentarse de los helechos. Un ejemplo, ¿no? Después vemos como hay semillas, como es en el manzano, que está en el interior del fruto. El fruto está ahí la semilla, lo vemos en el aguacate. Entonces esto, a veces cuando estamos leyendo la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta estos matices, ¿no? Y dice aquí, y a toda bestia de la tierra, en el 30, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. O sea que aquí aparece mucho la palabra todo, y la palabra todo no excluye nada. Después hay un cambio a raíz del diluvio. Vamos al capítulo 9. Aquí Dios le dice a Moisés, le dice, estoy en el 9, en el verso 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, en otro lado no menciono las legumbres, pero se daba por hecho, y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, entonces aquí la carne no tiene que contener sangre. Entonces aquí vemos ya este matiz. Y después cuando el pueblo está en Levíticos 11, pero voy a ir a Deuteronomio 14 porque está más claro, lo veo así. Deuteronomio es una recapitulación de la ley de Dios que hace Moisés a la nueva generación que surgió en el desierto y están ahí en los campos de Moab para entrar en la tierra prometida, cruzar el Jordán. Entonces Moisés, antes de ser llevado a la presencia de Dios, cuando Dios le manda subir al monte, les está pues haciendo esa recapitulación de la ley a esa nueva generación, y aquí les dice, nada abominable comerás. Este pasaje me hace gracia, que estamos en el 14, verso 3, tenemos la imagen en la Biblia
cuando Dios trae una visión sobre el apóstol Pedro, donde un lienzo con cuadrúpedos y todo desciende, y él dice mata y come por 3 veces, y él dice que no, que él nunca ha comido cosa inmunda, y Dios le dice que lo que él limpió no llame inmundo, ¿no? Pero Dios nos deja esa libertad, como le dejó a Pedro, para que él dijera, yo de esto no voy a matar ni comer nada, ¿no? Por eso digo que si uno se siente bien siendo vegetariano o vegano, pues allá él, ¿no? Pero para mí es castigar el cuerpo de más. Entonces aquí dice, en el 4, estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope, el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, estos podréis comer. Después dice aquí, bueno, dicen los que no, dice ni cerdo porque tiene pezuña hendida, más no rumía, os será inmundo. Después dice en el 10, por no decir todo, más todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Y bueno, y aquí también dice, estas son las aves que no podéis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el cuervo. Ellos pueden tomar el salmón, la merluza. En la medida que vamos leyendo la palabra de Dios, inspirada por él y su revelación, pues viendo lo que va comiendo el pueblo de Dios, pues también vemos que forma parte de la dieta de Jesús. Hay un pasaje en la Escritura que está en Primera de Reyes 4, que a mí me llama la atención, que es la provisión de alimentos que el pueblo tenía que hacer para el rey Salomón. Y dice aquí, he dicho, Primera de Reyes, dice, en el 4:21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y al límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió, 40 años como rey. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él enseñoreaba en toda la región del oeste de Eufrates, y sigue diciendo cosas, ¿no? Entonces aquí vemos un poco lo que comía el pueblo de Dios. Claro está que a lo mejor la carne, el buey, todo esto eran familias muy pudientes. Por ejemplo, Eliseo, cuando recibió el llamado de Dios, tenía 12 yuntas de bueyes y las deshizo, y con ellas sacrificó los bueyes y dio de comer al pueblo. Después vemos, por ejemplo, en el hijo pródigo, en esa parábola, cuando regresa el padre, manda ponerle un anillo, ropa nueva, y matar una becerra gorda y hacer una fiesta, dice así, ¿no? Están las bodas de Caná. O sea, hay momentos donde una persona recibe, sobre todo a Jesús, el Hijo de Dios. Nos podemos imaginar en Marta y María y Lázaro, después de resucitarlo, ¿no? Como ahí María derrama sobre los pies de Jesús, ¿no? Ese perfume de nardo puro. Pues uno da lo mejor, que al final acaba siempre siendo de bendición para los demás, ¿no? Cuando derramó ese perfume, dice la Biblia que la habitación se llenó del olor y todos pudieron también disfrutar, no solo el Señor, del perfume. Pues así es en nuestra vida, ¿no? Cuando damos lo mejor para el Señor, va a ser también de bendición para los demás. Vemos un poco que todo esto que aparece en un capítulo y en otros de la Biblia, pues es un poco el patrón que nos muestra en la Biblia del pan, ¿no? Como los discípulos de Jesús un día comían lo que son los granos de la espiga. Y vemos en la Biblia que Juan el Bautista se alimentaba de langostas y miel silvestre. He comentado los ejemplos de Jesús, y también es curioso que Jesús de camino de Emaús, cuando con esas 2 personas se sentó a comer, al partir el pan le reconocieron y desapareció, y después apareció en la casa mientras los 2 discípulos que iban por Emaús, a los 11 que estaban ahí reunidos en la casa, pues estos 2 discípulos estaban contando todo. Apareció Jesús. Voy a ir a Lucas en el capítulo 24, 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados?
y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Entonces vemos que la dieta de Jesús, tanto antes de resucitado como después, está aquí en este caso el pescado y la miel. También vemos, está relacionada con la comida, esto está en el Evangelio. Dice aquí, en el verso 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Dice los discípulos que estaban y entonces en el pasaje 5 y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les preguntó. Le dijeron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces como 153 y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. O sea, es interesante, ¿no? Como podemos ver que Jesús no solo en su etapa terrenal, sino también después de la resurrección, está alimentándose de los peces. También en la última cena y en Mateo, el Señor dice, en el Mateo capítulo 26, pasaje 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que vuelva de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces en el reino de Dios vamos a beber de nuevo el vino que representa la sangre que Jesús derramó por los pecados de la humanidad. Podemos ver, ¿no?, un poco cómo era la alimentación de Jesús en los tiempos bíblicos. Pescado, cordero, legumbres, pan, miel, beber vino, agua, naturalmente. Lo que se hacían en los banquetes, pues ahí también se ponía ternera, cabrito, o sea, diferentes alimentos que hay que forman parte de, y que eran los que comían el pueblo de Israel, pues son también los que se alimentaba Jesús, el Hijo de Dios. Porque él dijo, está en Mateo capítulo 5, que él vino para cumplir la ley, no vino para abrogar, dijo aquí él, en el capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces él, como judío, como israelita, como pueblo de Dios, pues tenía que guardar la ley y comer las cosas que Dios había reflejado en la ley que dio a Moisés, como vimos, como os he comentado, en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Después es donde Jesús se encontraba, pues ahí podía haber más unos alimentos que en otros, pero él asistió a las bodas de Caná, como he comentado, al banquete que hizo Mateo el publicano, a la cena que preparó el fariseo Simeón. También vemos Marta y Lázaro, la comida que le hicieron, o sea, estuvo en diferentes sitios y también dice la palabra de Dios, también como en el ministerio de Jesús, mujeres de Galilea le acompañaban y le servían con sus propios recursos. Esto está en Marcos, vamos a buscar Marcos aquí, en el 15, aquí vemos en el 40 dice, 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y después en Juan, en aquellos tiempos era la mujer la que preparaba la cocina, los hijos iban a buscar la leña,
era un poco así la que llevaba pues la carga de la familia, ¿no? Lo vemos cuando Jesús está en Betania, como María se sienta a los pies de Jesús para escuchar la palabra de Dios y Marta está ahí afanada preparando todo. En el Evangelio de Lucas capítulo 8 tenemos un pasaje donde nos menciona también a las mujeres que servían a Jesús. Vamos a buscarlo, he dicho Lucas capítulo 8, y dice aquí a partir del pasaje 1: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, ¿no? Entonces, en ese tiempo de esa sociedad, que era la mujer la que cocinaba, pues vemos ahí, ¿no?, cómo están ayudando, en contraste con el pasaje que un día iba Jesús, que está en Mateo 12, dice que iban por el campo y ellos, dice aquí en Mateo 12, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces el grano de la espiga, esto era algo que era pues también muy común comerlo, y también tostado. El rey David, vamos a ir a 1 Samuel, en el capítulo 17. Esto es un estudio muy amplio de la alimentación, los usos y las costumbres en cuanto a lo que comían en los tiempos bíblicos, de muchos pasajes en la Biblia muy interesantes, y aquí simplemente estoy resaltando algunos que a mí son para mí los más llamativos. En 1 Samuel 17, y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira tus hermanos, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Entonces vemos el queso, el grano tostado, un poco lo que mencionamos aquí en lo que llevó los 10 panes, pues es un poco lo que forma parte de la alimentación que fue durante la etapa de Jesús en la tierra. Hay un pasaje de la Biblia que es muy llamativo, ¿no?, que está para terminar lo voy a mencionar, está en Lucas, en el capítulo 10, que es cuando él pone en marcha la misión de los 70 discípulos, que los envía que vayan delante de él por pueblos, ciudades, aldeas, a anunciar el Evangelio del Reino, y les manda a hacer sanidades. Y aquí, en esta misión de los 70, bueno, en el 3, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Es muy curioso, ¿no?, que no saluden a nadie, porque aquí la prioridad está en anunciar el Evangelio. Y en aquellos tiempos, como ahora, si vamos a un pueblo y nos paramos con las personas, la conversación puede durar 5, 10, media, 1 hora. Entonces era tan urgente y tan importante la labor que tenían que hacer de anunciar el Evangelio, que no podían pararse a saludar. Y en ese contexto dice así, dice el 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Qué implica esto? Que si voy a una casa, cuando alguien viene a nuestra casa, pues el primer día hablamos de dónde eres, qué haces aquí, quién te envía, a qué vienes a esta ciudad, en qué consiste tu trabajo. No es así tanto, pero siempre que recibimos una visita que viene de otra ciudad, una amistad, pues nos queremos informar y que nos cuente cómo le va con su familia en el trabajo, con su pareja, con los proyectos que tiene. Entonces ellos se van cambiando de casa en casa, pues ahí iban a gastar mucha energía y perder mucho tiempo en explicar. Entonces cuando están en una sola casa, el primer día ya comentan un poco todo, y ya ahí van recorriendo el territorio, regresan de nuevo, por decir una cosa, al campamento base, a la casa donde están alojados, y ahí Jesús le dice en el 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante.
Y después, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora, comed todo lo que os pongan delante. Ahí no estamos, quiero un cabrito, soy un mensajero del Señor, vengo aquí a traer sanidad, voy a sanar a los enfermos, ponerme una buena ración, tengo que tener fuerzas para cumplir con mi ministerio, con lo que el Señor me ha llamado, ¿no? Sino que ahí, si te ponen legumbres, legumbres, si te ponen un cordero, cordero, si te ponen solo pan con aceite, pues pan, si te ponen dátiles, dátiles, pues eso es lo que vemos, ¿no?, en el contexto, ¿no?, de la misión que tenían que hacer, que ellos no estaban para exigencias, sino estaban para cumplir una misión. Esto me trae a la mente a Daniel cuando fue llevado cautivo y le dijo, lo voy a buscar al eunuco y acabaré con Habacuc, porque ahora en la mente el Señor me está llevando el Espíritu Santo de un pasaje a otro, pero voy a buscar lo de Daniel, porque las cosas tenemos que verlas dentro de un contexto, y como comento en otros pasajes o vídeos de la Biblia en los que hago referencia al mismo pasaje, el Salmo 119 y 160, la suma de tu palabra es verdad y eternos todos los juicios de Dios, ¿no? Entonces, la suma de tu palabra es verdad, y hay que ver todo en ese contexto de la unidad doctrinal, la analogía de la palabra de Dios, en la medida de la fe que tenemos en la Biblia, que es nuestro metro espiritual, ¿no? Y entonces, dice aquí la Biblia, y Daniel, en el capítulo 1 de Daniel 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ellos eran judíos, habían sido llevados cautivos, pero no es, venga, ahora aquí estoy en cautivo, tengo que obedecer, hacer lo que me mandan, no, sino que él, en esta situación en la que soy un don nadie y con mi vida pueden hacer lo que quieren, aunque todo depende de Dios, pero a esas personas, como dijo Pilato, le dijo Jesús a Pilato, si no te fuera dada autoridad no podrías condenarme, ¿no? Entonces, a ellos ahí, bajo Nabucodonosor, bajo ese imperio que se sometió y destruyó a fuego Jerusalén y derribó sus muros, pues Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y entonces seguimos aquí viendo que le dice aquí, en el 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber, y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, ya después con tus siervos según veas. Entonces vemos que las legumbres y el agua le hizo bien a ellos. En la vida de Jacob, cuando hizo ese potaje, ese guiso rojo, que eran lentejas, en la palabra de Dios, lo voy a buscar, que cuando Esaú vino cansado, fatigado, con hambre, pensando que se iba a morir por no haber cazado nada, y entonces le dijo a su hermano que le vendiese ese plato, ese guiso, y el hermano se lo vendió a cambio de su primogenitura. No tuvo en cuenta, ¿no?, lo que eso significaba en su vida, ¿no?, ser el primogénito, recibir la bendición del padre, continuar en la línea de la genealogía, sería el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Esaú, pero él menospreció lo más preciado de Dios, lo vendió por un plato de lentejas. Y dice aquí, Génesis 25, bueno, en el 29, y guisó Jacob un potaje y vendió, y dice en el 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansancio, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto, fue llamando su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la
primogenitura. Entonces vemos las legumbres, que es un plato típico oriental. Y para terminar, ahora sí, os voy a comentar una cosa que el Señor trajo a mi vida, y es en los profetas menores, Habacuc, que dice, hace un resumen muy interesante en nuestra vida. Cuando estemos pasando por dificultades, momentos difíciles, dice en el capítulo 3, en el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces aquí habla de la higuera, de las vides, la uva, del olivo, labrados, oveja, vacas, lo que formaba parte de la dieta del pueblo de Israel y de Jesús. Espero que esto que os he comentado sea de mucha bendición y en nuestra vida pues comamos lo que Jesús comió, seamos imitadores de él, como le dijo a sus discípulos en Juan 13:15, le dijo así, ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Esto es en su testimonio, sirviendo a los demás, lavando los pies a sus discípulos, pero también lo podemos ver en nuestra dieta alimentaria, cada día. Comer las cosas que también Jesús comió. Seguro que nos van a sentar bien. Que el Señor os bendiga, está siempre con vosotros y nos veamos en otro tiempo y espacio de